capítulo número 7 del libro de Romanos. Vamos entonces a orar para continuar con la clase del día de hoy. Padre, te damos gracias por tu amor incondicional, te damos gracias, Señor, por tu fidelidad, te damos gracias, Señor, porque sin duda, papá, tú nos amas de amor, de forma, Señor, ilimitada, de una forma incondicional, de una forma eterna, Señor, y te damos gracias por ese amor infinito. Gracias, Señor, por tu fidelidad, tú eres fiel, Señor, a tu palabra, y cada día, Señor, está tu palabra en medio nuestro, en nuestras vidas, en nuestra mente, Señor, y a través de ella podemos conocerte, podemos renovar nuestra mente, podemos experimentarte, Señor, de maneras que jamás lo habíamos hecho. Señor, gracias. Padre, el día de hoy decidimos ser tierra fértil, Padre, para aprender de tu palabra, para saber, Señor, cuál es tu voluntad, para conocerte a través de ella. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Entonces, vamos a comenzar capítulo 7 del libro de Romanos. Yo les dije la vez anterior, bueno, la semana pasada no tuvimos transmisión, pero la transmisión anterior yo les había comentado que el capítulo 7 del libro de Romanos, algunos versículos, me sirvieron mucho en mi matrimonio, en los primeros años de mi matrimonio, me sirvieron mucho a mí. ¿Ya? Y yo creo que Eugenio también. Y yo cuando lleguemos a esos versículos, yo les voy a comentar, les voy a contar y ustedes van a decir, ¡ah, ya! Entonces, vamos con la lectura del capítulo 7 del libro de Romanos. Nos vamos a ir deteniendo en algunos versículos específicos para que podamos aprender algunas cosas importantes. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la tierra. Miren, el capítulo 6 del libro de Romanos hablaba de la libertad. El capítulo 6 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, tenemos que comprender que en el capítulo 6 estudiamos de la libertad, de que ya no estábamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y le preguntaban a Pablo y le decían, ¿esto quiere decir que vamos a pecar a cada rato para sobreabundar en la gracia? Y Pablo le decía, no, claro que no. Yo no estoy permitiendo ni dándole chance a usted para que vaya y peque. No, pero yo le estoy diciendo, Pablo decía, yo le estoy diciendo que donde sobreabundó el pecado, donde hubo pecado, hubo gracia también para ello. Pero esto no quiere decir que yo voy a pecar para que haya más gracia. ¿Por qué? Porque estamos muertos al pecado. Entonces ya no vivimos bajo la ley, sino que vivimos bajo la gracia. Estamos muertos al pecado. ¿Cómo puede un muerto pecar? Si yo estoy muerta al pecado, si la vieja naturaleza está muerta, ¿cómo puede esa vieja naturaleza volver a pecar? Si está muerta. Por eso Pablo habla de la libertad en esto, que estamos muertos al pecado. Nosotros estamos muertos a la ley. ¿Ya? No es que la ley la ley no está muerta. Somos nosotros quienes estamos muertos a la ley y al pecado. En el versículo 1 del capítulo 7 de Romanos,
vemos la importancia de una verdad expuesta, ya de esta verdad que leímos recién, que dice que el pecado ya no se enseñorea de nosotros, o de vosotros, bueno, de todos, el pecado ya no se enseñorea de nosotros porque ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y como dice aquí, la ley se enseñorea del hombre entre tanto éste vive. Entonces, la ley tiene poder sobre el hombre. La ley tiene dominio sobre el hombre mientras que éste vive. ¿Ya? Pero la muerte, miren, a ver, ¿cómo le explico esto? La ley tiene poder sobre un hombre mientras éste vive. Pero si éste está muerto, la ley ya no tiene poder sobre ese hombre porque ese hombre ya se murió. Es como cuando tú, al menos aquí en Chile, no sé si en otros países, yo sé que en Perú no. Por ejemplo, aquí en Chile, cuando tú tienes una deuda y tú mueres, la deuda muere contigo. Es exactamente lo mismo. Cuando muere el deudor, la deuda muere contigo. Aquí en Chile las deudas no son heredables. Las deudas no son heredables. Entonces, está hablando básicamente de eso, de que las deudas no son heredables. Pero está diciendo que la ley tiene dominio sobre el hombre mientras éste vive. Lo leímos en estos versículos. Solo la muerte disuelve el vínculo de responsabilidad. La muerte era lo único que podía disolver el vínculo entre la ley y el hombre. O entre el hombre y el pecado. La muerte era lo único que podía disolver la responsabilidad, de resolver o eliminar la culpa, el castigo. Solo la muerte podía hacerlo. Usted dirá, pero si hemos aprendido que fue Cristo. Sí, por lo mismo. Porque hemos aprendido de que nosotros fuimos crucificados juntamente con Cristo. Fuimos crucificados juntamente con Cristo. Y al haber sido crucificados juntamente con Cristo, eso quiere decir que estamos muertos. Vamos a ir de a poquito entendiendo esto. Ya no se me apresure, no se me intranquilice, no se me altere. Vamos de a poquitito, ¿ya? Entonces, mientras que el marido vive, mire, vamos a ir a lo que dice aquí. El versículo el 2 dice: porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, está hablando de la mujer, será llamado adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro hombre, no será adulta. Está haciendo una analogía, está haciendo un paralelo del matrimonio con la ley. Si yo como mujer casada me uno a otro hombre, es adulterio, ¿cierto? Lo está diciendo aquí, forma parte de la ley, no podía la mujer tener dos esposos. Pero si el hombre moría, ella podía tener otro marido, ¿ya? ¿A qué voy con esto? Que el hombre y la mujer, nosotros no podemos tener dos maridos. Pablo pregunta y dice, ¿vives bajo la ley o vives bajo la gracia? Tú no puedes vivir bajo la ley y bajo la gracia, porque estás en adulterio. O es la gracia o es la ley. El creyente no puede tener dos maridos. Miren, a mí me sirvió mucho entender esto en mis primeros años de matrimonio. No estoy diciendo que me casé con dos hombres ni que tuve un amante, no es eso. Pero yo me casé con un hombre
que amaba mucho. Y en los primeros años de nuestro matrimonio, el matrimonio no fue fácil, tuvimos muchos cambios, tuvimos muchas experiencias, algunos tropiezos por ahí bastante dolorosos que pusieron en riesgo el matrimonio. Pero cuando conocimos realmente la gracia y profundizamos en la gracia, yo entendí que cuando con Eugenio realmente conocimos la gracia, yo entendí que el hombre con el que yo me había casado había muerto. Y mi esposo ahora era otro hombre. El esposo que yo tengo ahora es un hombre maravilloso, pero no es el mismo hombre con el que me casé. Comprender que el hombre, comprender eso, que el hombre con el que yo estoy ahora no es el mismo que con el que me casé, me ayudó. Me ayudó a comprender que la gracia y la obra consumada de Jesús descansan en mi esposo. Que mi esposo es un hombre sabio, inteligente, maduro, responsable, que ama al Señor por sobre todas las cosas, que es amado, no porque yo lo diga, sino porque lo dice la palabra. Me ayudó mucho a comprender esta analogía que hace Pablo del matrimonio. Me ayudó esta pregunta cuando dice que si se uniera a otro hombre no sería adúltera. En algún momento yo estaba casada con dos hombres. Estaba casada con el nuevo hombre que Dios había transformado por medio de su palabra, y estaba casada con un antiguo hombre aquí. En mi mente seguía teniendo la imagen del Eugenio con el que me casé, y no la imagen del Eugenio que tengo ahora a mi lado, un hombre perfeccionado por medio de la palabra. Entonces, como lo dice Pablo, un creyente no puede tener dos maridos. Yo no podía tener dos maridos. No podía estar casada con este hombre y creer que estaba casada con el antiguo y seguir creyendo que era el mismo y seguir atada a eso. Entonces, nosotros como creyentes no podemos pretender vivir bajo la gracia, no podemos pretender entender las cosas a través de Jesús y vivir aún atados a la ley del pecado, al pecado. Yo no puedo seguir atada a eso. Por eso Pablo dice aquí miren, vamos a leer el versículo 4 para que se entienda mejor. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevéis fruto para Dios. Entonces, nosotros hemos muerto al pecado. Por eso Pablo decía que el pecado ya no tenía poder sobre nuestra vida, porque nosotros hemos muerto al pecado. ¿Puede un muerto pecar? No. No puede, alguien que está muerto no puede volver a pecar. Miren, si nosotros comprendemos esto tan importante de que si nosotros asociamos esto, si nosotros nos identificamos tanto con la muerte de Cristo y con su resurrección, entenderemos esto muy bien. O sea, esto será pan comido, porque nos identificaremos. Si yo me identifico con la muerte de Jesús y con su resurrección, voy a comprender que la antigua Belén se murió con Cristo en la cruz, fue crucificada. Fue crucificada. Y la Belén que ahora está, o el Eugenio que ahora está, no es el mismo, no es igual. Por eso es importante que esto se haga realidad, que esto lo comprendamos muy bien, porque a veces cuando las personas llegan a Cristo, conocen a Cristo,
piensan que todas las cosas cambian de manera mágica. A lo mejor no cambiamos, no cambia nuestro aspecto, no cambia nuestra forma de vestirnos, de peinarnos, o no nos cambia la cara ni el color de la piel, pero hubo un cambio interno en nosotros. Y ese fue que la naturaleza con la que llegamos a Cristo ya no existe. Ahora hay un nuevo hombre, una nueva mujer dentro de cada uno. Y esa nueva naturaleza, eso que hay dentro, lo más profundo de tu ser, viene lleno, pleno y cargado con la perfección de Dios. Ese espíritu no anhela pecar, no anhela fallar, porque viene lleno de la plenitud de Dios. No se gasta, no se limita, no se vence, no tiene fecha de caducidad, no se cansa. No descansa de querer disfrutar en la presencia del Señor, de querer estar, aprender y profundizar. Lo que pasa es que lamentablemente vivimos en un cuerpo que tiene una mente. Y esta mente es la que ha sido acostumbrada a una manera de pensar. Entonces, cuando yo llego a Cristo, lo que yo hago, lo que sucede en mí a través de la palabra de Dios, es que esto se modifica. La forma de pensar, la forma en que yo veo las cosas. Si a lo mejor era un ladrón cuando llegué a Cristo, y yo comprendo la palabra, y yo entiendo de que cuando llegué a Cristo, esa antigua naturaleza ladrona se murió, se fue crucificada en la cruz con Jesús. Si yo soy consciente de esto, y soy consciente de lo que realmente soy en Cristo, que soy santo y justo, he sido justificado por medio de la sangre de Cristo, si yo soy realmente consciente de esto, ¿qué crees tú que va a pasar? No porque yo me esfuerce, sino por accidente. Voy a dejar de robar. ¿Por qué? Porque la antigua naturaleza que robaba ya se murió. El ladrón ya se murió. Quedó una programación aquí en mi mente de que yo era ladrón. Pero a través de la palabra, yo me concentro tanto en la palabra y digo, no, la palabra dice que soy santo. Yo descanso en la obra consumada de Jesús y la palabra dice que yo soy santo, yo lo creo. ¿Sabes qué va a pasar? Ya no vas a ser más ladrón. Bueno, ya no eres ladrón. Ya no vas a robar más. A todo lo que tú quieras, aplica lo mismo. Aplica exactamente lo mismo. Ya seas mentiroso, ya que tu antigua naturaleza hubiese sido mentirosa, alcohólica, drogadicta, ansiosa, lo que sea, depresiva, lo que sea, lo que tú quieras, sí, adicto a la pornografía, lo que tú digas, pirómano, cleptómano, maníaco, lo que sea. Esa antigua naturaleza que tenía eso ya se murió. Ya no está, ya no existe. Fue crucificado. Fue crucificado. Y lo que resucitó con Cristo fue un espíritu glorificado, totalmente perfecto, pleno. Y eso es lo que habita hoy dentro de ti. Versículo 6 dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto, dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Está diciendo aquí, el mismo principio de muerte y de vida, el mismo principio de muerte y de resurrección en Cristo se aplica en esto. Entonces, estamos muertos para la ley. Estamos muertos nosotros para la ley. Estamos muertos nosotros para el pecado. Estamos muertos a la carne. Eso es lo que está diciendo Pablo. Estamos muertos para la carne.
para el pecado, para la ley, nosotros estamos muertos. Vamos a seguir leyendo desde el versículo 7 en adelante. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la ley, porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé en el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Vamos a leer el versículo 12 nuevamente. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley era buena, pero los incapaces de cumplir la ley éramos nosotros. La carne, la antigua naturaleza, era la que no podía cumplir la ley. La ley procedía de Dios, no era mala, no era pecado, era santa, era justa y era buena. No era muerte para mí la ley, pero sí el pecado. Pablo dice, yo no conocí el pecado hasta que conocí la ley. Y la muerte no llegó hasta que llegó la ley. Entonces, Pablo está diciendo acá que el mandamiento es justo. Vamos al versículo 13, dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminosa. El 14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Pablo tenía una manera muy especial de escribir y de decir las cosas. Pablo era muy dramático, drástico para lo que él tenía que enseñar. La ley demandaba justicia, la ley demandaba perfección, la ley demandaba obediencia absoluta. Y lamentablemente, cuando vemos la ley, cuando miramos la ley, a Pablo le pasaba esto, cuando Pablo miraba la ley, miren, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Yo me imagino a Pablo intentando cumplir la ley, y cuando tanto se esforzaba por cumplir la ley y decía, ¿qué encuentro al final? Carne. Miren, ¿a dónde quiero llegar con esto? Que lo que se esfuerza en nosotros por cumplir un estándar no es nuestro espíritu, sino nuestra carne. Y Pablo, en el versículo 14, está diciendo que la ley exigía obediencia absoluta, la ley exigía ceguera. La ley exigía sí a todo, o sea, sí a todo. Pero, ¿con qué se encontraba? Con una naturaleza pecaminosa, con una naturaleza muerta, se encontraba con carnalidad. Miren, y vamos a leer el versículo 15. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no lo hago, dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Pablo está diciendo aquí, yo quiero portarme bien, yo quiero no mentir, yo quiero hacer las cosas bien, pero ¿qué encuentro? Pecado, carne,
¿Por qué? Porque soy carnal. Porque hay una antigua naturaleza, decía Pablo, y esta antigua naturaleza me está molestando, esta naturaleza, esta antigua programación, no le vamos a decir naturaleza, esta antigua programación me molesta. Yo quiero hacer lo bueno, pero me encuentro con la carne, me encuentro con esta antigua naturaleza que no he transformado. Me encuentro con esta antigua manera de pensar, de vivir. Entonces es importante que nosotros seamos conscientes de que esa naturaleza ya no está. Lo que hay es una programación que dejó esa antigua naturaleza, ese antiguo hombre que murió en la cruz con Cristo, dejó una programación en nuestra mente. Y es esta programación la que a veces no nos permite disfrutar, descansar y confiar plenamente en la obra consumada de Jesús y seguir creyendo que mientras más cosas hago, mejor me va a ir en la vida, de que mientras más abuelitas cruzo por la calle, Dios me va a bendecir más, que mientras más ofrenda doy, más me va a dar el Señor. No, déjame decirte una vez más que no es así. Dios te ha bendecido, Dios te bendice, tú eres bendito con toda bendición, dice Efesios capítulo 1. Pero no es por tu esfuerzo, es a causa de Cristo. Tú puedes disfrutar la manifestación de toda la bendición de Dios en tu vida plenamente, no por tu esfuerzo, no por lo que tú hagas, sino por Jesucristo. Pero a veces esta antigua naturaleza, esta forma de pensar que dejó el antiguo hombre en nosotros es lo que nos impide creer que Dios nos acepta con brazos abiertos aún fallando. Creer que Dios nos ama de manera incondicional. Porque esto que quedó, ese rezago del antiguo hombre que quedó en nuestra mente, es lo que nosotros debemos cambiar. Renovar la mente. Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2 dice que nosotros debemos renovar la mente y no conformarnos. No te conformes con la enfermedad, no te conformes con la miseria, no te conformes con la pobreza. No te conformes con esto. Versículo 18 dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no muere el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Entonces, Pablo está diciendo, yo sé que el bien está en mí. Yo sé que la plenitud de Dios, yo sé que la bendición, la bondad, todo lo bueno de Dios está en mí. Pero no lo hago. Eso está diciendo Pablo. Entonces, debemos comprender que esa antigua naturaleza ya murió, de que en nosotros hay un hombre perfecto, una mujer perfecta, tu espíritu es perfecto, pleno, lleno de Dios, pleno, abundante de Dios. Pero esta mente es la que nosotros debemos renovar. Por eso Pablo dice, leámoslo de nuevo el versículo 18, dice, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no muere el bien. Carne, esto que tú ves, no muere el bien. Pero dice, está en mí, pero no el hacerlo. O sea, el bien está en nosotros, pero depende de nosotros el hacerlo o no. Amén. Versículo 21 dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, dice, me deleito en la ley de Dios. ¿Ven? Está hablando en la nueva naturaleza. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Versículo 24. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces Pablo está diciendo que
con su espíritu, él ama la ley, él ama la palabra de Dios, él ama la bondad de Dios. Pablo ama en su espíritu, pero se encuentra con su carne, con esta antigua forma de pensar, con este pensamiento no renovado, y se encuentra con la carne, se encuentra con el pecado aquí en su mente. Pablo era un hombre que si ustedes se dan cuenta, lo estamos leyendo, en los primeros capítulos del libro de Romanos hasta el capítulo 7, en el 8, Pablo cambia su discurso. Los primeros capítulos de Pablo, del libro de Romanos, en los primeros capítulos del libro de Romanos, Pablo habla de su sufrimiento, de su padecimiento, al encontrarse en la guerra de dos grandes enemigos: el poder de la carne, el poder de la ley y el poder del espíritu, el poder de la gracia. Entonces, como hemos visto, vemos a un Pablo con mucha pelea interna, con muchas preguntas, con muchas inquietudes dentro de sí mismo, hablando y diciendo como yo me imagino a Pablo como cacheteándose así: pero Pablo, cientista el bien, Pablo, tú eres un hombre pleno, tú eres perfecto, tú eres lleno de Dios. ¿Qué te pasa, Pablo? Si tú puedes hacer el bien, tú eres santo, tú eres justo. Yo así me imagino a Pablo peleándose con él mismo y diciendo: pero Pablo, si tú eres perfecto, ¿cómo? Pudiendo hacer lo bueno, te pones a hacer cosas malas. Si tú puedes hacer lo bueno, eres santo. Yo así me imagino a Pablo peleándose con él mismo. Pero ¿saben qué? Pablo nos enseña a través del libro de Romanos de que a medida que nosotros profundicemos en Dios, en su palabra, en su presencia, en su obra consumada, en la obra completa de Jesús, nosotros vamos a poder disfrutar de una libertad que Dios nos ha dado a través de Jesucristo. Gracias a todos ustedes por estar conectados con nosotros el día de hoy.